Bueno, muy buenos días a todos, a los que ya han ido entrando. Vamos a comenzar ahora sí este webinar, el primer webinar del 2022 de Ciotech. El año pasado hicimos algunos otros, les recomendamos revisar nuestro canal de YouTube, donde hemos hablado un poco más a profundidad de la disciplina de la informática forense y su importancia. Y el día de hoy queríamos hablarles un poco de esta disciplina, pero desde un caso de la vida real de nuestro país donde se vio la importancia que tiene a la hora de investigar un proceso penal, como en este caso. Entonces, vamos a comenzar ahora sí. Y siguiente diapositiva, por favor, Ana. Entonces, hablemos un poco de la informática forense. ¿Y qué es la informática forense? Pues la informática forense es el uso de técnicas y herramientas informáticas para recopilar, analizar, presentar pruebas y puede ser ya en una investigación legal o incluso solo de seguridad, ¿no? No necesariamente quiere decir que todas las investigaciones de informática forense vayan a estar en un contexto de un proceso penal, que a veces digamos que el adjetivo forense da esa idea. Realmente no, realmente cualquier empresa puede llegar a necesitar un análisis de informática forense, por ejemplo, en caso de que piense que hay un robo interno, tanto de dinero como de información, que estamos viendo hoy en día cada vez más, ¿no? Puede necesitarlo también un buffet de abogados, no necesariamente porque estén pensando y presentarlo como un informe pericial en un litigio, sino porque precisamente quieren llegar a una conciliación con este informe y decir, vea, esto es lo que nosotros sabemos, tenemos, no nos vayamos a juicio, conciliemos porque pues tenemos las de ganar. Pero bueno, la informática forense permite investigar también crímenes cibernéticos, es decir, no necesariamente en un contexto donde esperamos saber una persona en específico, si tenemos una persona en específico responsable o si es una organización delincuencial internacional, ¿no? Hackers en otros países, pero saber qué pasó y cómo lograron vulnerar las defensas. Acá no necesariamente vamos a lograr un, un encontrar un culpable como persona natural, como que podamos denunciar ante la fiscalía, pero sí mejorar nuestras defensas para que no vuelva a suceder un ataque informático. También, como ya había dicho, pues podemos encontrar y preservar información importante en casos legales, en casos incluso que pueden llegar a futuro, y eso es una gran ventaja de la informática forense. Tal vez hoy en día no sabemos si vamos a necesitar demandar o poner una denuncia a futuro, pero preservamos esa información por si en el futuro llega a darse esa circunstancia, pues la tenemos y no se habrá perdido, que hoy en día pues la información digital es muy útil, pero es volátil y no tiene esa capacidad de permanecer en el tiempo si no se cuida. Y bueno, ya tal vez para hablar de algunas técnicas, podemos hablar de la adquisición física y lógica. De la física es que nosotros cogemos un computador, lo abrimos, sacamos su disco duro, su dispositivo de almacenamiento y se hace una copia a bajo nivel, que básicamente copia todo el sistema binario, todos los bits, todos los bytes, uno a uno, una copia exactamente idéntica con el objetivo, por supuesto, de que después con otros softwares esa copia sea legible y se pueda recuperar incluso información que fue borrada. Esto siempre es algo que a la gente le sorprende mucho, pero lo que uno borra en un disco duro simplemente en un principio solo deja de ser visible. Se pierden unas rutas que hacen que esa información que antes estaba visible ahora esté visible, pero si uno no, digamos, sobrescribe un disco, no lo llena de nueva información, pues esos bits, esos bytes se van a mantener intactos y hay softwares que pueden recuperar esta información borrada. A veces completamente, a veces tan solo parcialmente, pero son capaces de recuperarla. Pero también tenemos el tema de las copias lógicas, que es un poco lo que vamos a ver en este caso, y es, no vamos a hacer una copia del computador entero, sino de partes específicas, de archivos específicos, de logs, de registros específicos para nuestra investigación. Y luego vamos a hacer un análisis de esos archivos, análisis de esos registros y logs para determinar ciertos eventos, cierta línea de tiempo o ciertos sucesos que ocurrieron en un medio informático, compararlos con otros que sabemos que pues ocurrieron en el mundo físico, en el mundo real, y poder así llegar a conclusiones. Pero bueno, esta es una pequeña introducción a qué es esta disciplina. Pasemos ahora sí a hablar del caso Matos versus Hyundai. Este es un caso que ha sonado mucho en los medios, viene por supuesto desde el 2016, es más, incluso desde finales de 2015, cuando
Hyundai Motors International, que es por supuesto la multinacional de Hyundai que tiene sede en Corea, anunció que iba a terminar su relación comercial con la empresa de Carlos de Matos, que es Hyundai Colombia Automotriz. Habían llevado 23 años de relación comercial donde Carlos Matos, a través pues, de esta automotriz, era el único distribuidor autorizado de la marca Hyundai en Colombia. No se lograron entender. Después de esta fecha había una ruptura en las relaciones, visiones diferentes. El caso es que Hyundai, aprovechado que para el 31 de diciembre de ese año iba a finalizar un contrato que se renovaba con cada cierto tiempo, para cambiar de distribuidor a Neocorp, que es una empresa ecuatoriana también de distribución de carros, y que iba a entrar entonces a Colombia a hacer la distribución de Hyundai. Pero por supuesto, digamos que el conflicto acá fue que Hyundai argumentaba que no debía indemnizar a Carlos Matos porque el contrato, digamos, no establecía una indemnización en este caso. Y él, por supuesto, pues tenía un interés en que se le indemnizara por perder ese negocio, eh, ya que, pues, a fin de cuentas habían sido 23 años, casi más de 200.000 vehículos vendidos y quería, mejor dicho, una indemnización grande. ¿Qué hizo él? Él el 29 de enero interpone una demanda ante la jurisdicción civil y pide 770.000 millones de pesos a título de indemnización a Hyundai y a Neocorp. Pero lo importante acá, tal vez el centro de este caso, es que él pide y se le concede una medida cautelar. ¿Qué es una medida cautelar? Podemos pensarlo como el embargo, como el secuestro, como una forma en que el juez pone una medida para garantizar que el resultado del litigio sea efectivo, ¿no? Entonces, me demandaron, por ejemplo, y me embargan el apartamento, me embargan la casa porque si no yo puedo salir a venderlo, coger esa plata, desaparecerla, puedo hacer muchas cosas. Pues en parte esa es la idea de la medida cautelar para aquellos que no sean abogados, pero en este caso era una medida cautelar de las que se llaman innominadas, o que quiere decir que el juez tiene la libertad para que no sea específicamente un embargo, no sea específicamente un secuestro o estas que están reguladas explícitamente en la ley, sino unas más amplias. Y en este caso era que se le devolviera a Carlos Matos temporalmente, mientras se resolvía el litigio, la distribución de los vehículos Hyundai. Es decir, en efectos prácticos, que Neocorp no podía vender ningún carro Hyundai de los que ya había venido solicitando la importación y ya estaban llegando a Colombia. No podía vender ningún carro hasta que este litigio terminara en una sentencia. Y bueno, ya todos sabemos que pues los procesos judiciales en Colombia, sobre todo en esta época, ya hemos visto un poco de mejoría, pero los procesos judiciales tienden a tomar tiempo. Y es más, el 15 de noviembre de 2016, es decir, 6 meses después, ya no resistió más Hyundai y Neocorp. Llegaron a una conciliación para darle una indemnización a Carlos Matos que se rumora fue de 32 millones de dólares, para que él simplemente, para efectos prácticos, retirara esa demanda, porque esa demanda los había dejado con 20.000 automóviles Hyundai sin comercializar, que ya estaban en Colombia, que ya no podían vender a no ser que fuera de los inventarios que tenían los distribuidores, los concesionarios. Solo eso se podían vender, ninguno otro. Estaban perdiendo un montón de dinero al día. Y eso fue lo que logró Carlos Matos. Pero lo que después se llegó a descubrir, pasa, Ana, por favor, lo que se llegó a descubrir es que detrás de esto hubo un entramado de manipulación de la justicia, empezando acá por el señor juez Reinaldo Huertas, el juez del Juzgado Sexto Civil de Bogotá, que fue, por supuesto, el que admitió la demanda y concedió esta medida cautelar que le dio tanta fuerza a la negociación de Carlos Matos y permitió la conciliación que lo indemnizó. ¿Y qué pasó? ¿Qué despertó que despertó las alarmas de todo el mundo? El juez Reinaldo Huertas, 6 días después de poner la medida cautelar, se compró un carro que no era Hyundai, de hecho era Mazda. Se compró un carro de 67 millones de pesos en efectivo, de contado, en un concesionario. Y esto salió a la prensa, lo trajo a la luz el periodista Daniel Coronel. Y pues claro, inmediatamente la gente cayó, pues le resultó alarmante que un juez
de la República que gana pues 9 millones de pesos en salario mensual, pues esté comprando en efectivo, en bolsas, porque llegó con bolsas de dinero a comprar un carro de contado. Desde ahí empezó toda una investigación de fiscalía, pero también de auditoría interna de la rama judicial que ya veremos a continuación y que se determinó. Por supuesto, a través de abogados, de intermediarios, Carlos Matos buscó y encontró un juez que estuviera dispuesto a recibir, por supuesto, pues una coima para que él le aceptara la demanda y pusiera y admitiera esa medida cautelar que él estaba pidiendo. El juez, Reinaldo Huertas, por supuesto, a su vez buscó a varios funcionarios de la rama judicial para lograr un tema fundamental que hay que explicar un poco bien para aquellos que no son abogados. Y es que, por supuesto, digamos, como esta es una jurisdicción, la jurisdicción civil de Bogotá, hay muchos jueces y la idea un poco para evitar precisamente este tipo de casos es que los casos que llegan a esta jurisdicción, a todas las jurisdicciones, se reparten aleatoriamente, imparcialmente. Hoy en día se hace eso mediante un software que ya veremos a continuación, pero lo que necesitaba el juez, que ya había aceptado que él iba a colaborar con Carlos Matos, era que garantizar que ese caso se le asignara a él, manipulando esta base de datos. Esta base de datos SARG, que es se llama Sistema de Administración de Reparto Judicial, que es una base de datos de base SQL Server 6.5 que en la práctica, en este caso, para la jurisdicción civil de Bogotá, pues estaba en un servidor en el edificio, en el edificio, pues, el edificio, acá lo tengo anotado, perdón que me confundí, en el edificio Hernando Morales Molina, ya en el centro. Necesitaba que Ramón Orlández Ramírez, que era el ingeniero en jefe, el ingeniero de sistemas en jefe de la DESAG, coordinara toda la manipulación. Entonces, que primero buscara a Wilmar Casas, que era un auxiliar administrativo de la DESAG, que aportó las credenciales necesarias para acceder a este sistema, ¿no? Él no tenía las credenciales que se iban a necesitar para ingresar eh, a esta base de datos. Pero tampoco tenía el conocimiento técnico, si bien él, digamos que coordinaba la ingeniería de sistemas del edificio y de la DESAG, no tenía este conocimiento práctico tan profundo de la base de datos y por eso buscó a Carlos Arturo López, un ingeniero no de esta jurisdicción, sino de los tribunales superiores de Bogotá, de Cundinamarca. Él tenía bastante conocimiento y estas dos personas, estas tres personas, consiguieron a Wilmer Patiño, que fue al final el que ingresó remotamente y manipuló la base de datos SARG y borró los registros. Él era un contratista encargado de hacerle mantenimiento al servidor que ellos tenían en el edificio Molina. Y lo que hizo al final fue que accedió remotamente a través de un computador a este servidor, asignó la demanda al juez Reinaldo Huertas y borró los registros de lo que había hecho, para que así, pues, no pudieran coger todo este entramado. Pero definitivamente, digamos que, como ya veremos a continuación, pues eso no es tan fácil. Entonces, ¿qué pasó? Después de que se destapó este escándalo y de que empezó a salir a la luz lo que estaba haciendo el juez, se hizo una auditoría interna del reparto en la rama judicial y se logró un informe de auditoría sobre el software. Pero después llegó la fiscalía y a comienzos de enero de 2018, siempre se demoró un poco, anunció que iba a abrir esta investigación ya de manera formal y envió a dos ingenieros del cuerpo técnico de investigación para que hicieran una recolección forense de este servidor HP ProLiant G5, que está ubicado en el edificio Morales, y que es precisamente, específicamente para esta jurisdicción, no para todas, pero para la jurisdicción civil, tenía pues el programa SARC y tenía, por supuesto, la función de asignar las demandas judiciales. ¿Y qué hizo? ¿Qué hicieron ellos? Sacaron logs, la sentencia un poco viene diciendo imagen forense,
pero por el tamaño del disco, 80 gigas, podemos saber que no es que realmente hayan hecho una copia física. Un servidor, pues por supuesto, suele tener muchos y muchos teras de capacidad de almacenamiento. En este caso, pues un disco de 80 gigas ya se sabe que solo es para cosas muy puntuales. Y en este caso, pues era para sacar logs tanto de la base de datos SARG como del servidor como tal, quién había accedido al servidor, por dónde había accedido, y lo que se deja ver un poco es que tal vez si bien habían borrado los registros de la base de datos SARG, no borraron los registros del servidor como tal de acceso remoto, porque fueron capaces de determinar que para la fecha de la asignación de la demanda, pues se había efectivamente accedido remotamente a través de otro computador portátil cuyo nombre de usuario era Ventanilla 09. ¿Qué pasó? Ellos después, ya para al momento de hacer de presentar todo esto ante un juez penal, no presentaron el disco de 80 gigas, ese lo preserva la fiscalía por un tema de integridad de la información, como ya veremos, sino que más bien lo que hicieron fue entregar un disco de 500 gigas que tenía precisamente una copia de la copia. Es decir, se pasó la información que originalmente estaba en el servidor, en el campo, en la investigación, allá en el edificio, pues se pasó a este disco de 80 gigas, y después en el laboratorio de la fiscalía, este disco de 80 gigas se copió a este disco Seagate Barracuda de 500 gigas. Y todo esto y otras cuestiones han generado, digamos, generaron unas discusiones que son las que abordó la rama judicial. Por supuesto, acá la auditoría interna resultó en un informe, la fiscalía resultó en dos informes: un informe de campo del procedimiento realizado y luego un informe de laboratorio, ya entrar a hacer el análisis de los logs, ver qué hay en los logs, qué nos indican los logs, y todo esto lo recopiló la fiscalía y lo presentó en el proceso penal que se realizó tanto contra los ingenieros de sistemas que colaboraron con el juez, como con Reinaldo Huertas. Y ahora veamos qué dijo la justicia. Entonces, todos los ingenieros reconocieron su responsabilidad en el hecho, llegaron a acuerdos con la fiscalía, y de ahí se pudo obtener, por supuesto, mucho más información, porque como parte de sus acuerdos, pues tenían que reconocer y explicar qué fue lo que sucedió. Matos, como sabemos, fue condenado a 70 meses de prisión. Hace relativamente poco estaba en España, pero fue extraditado, y por supuesto tuvo su escándalo a comienzos del año pasado por las entradas y salidas de la Picota. Ya no está en la Picota, ahora está en Cómbita, bajo un esquema de seguridad mucho más estricto. Pero digamos que el pronunciamiento más importante que ha habido al respecto sobre este procedimiento forense fue el del auto AP 350 de 2022, que de hecho está cumpliendo un año el día de hoy. Salió el 9 de febrero de 2022, el año pasado. Y este entraba a abordar es un auto de procedencia, y lo que venía a fallar la Corte Suprema de Justicia era las múltiples apelaciones que hicieron tanto pues el juez a través de su apoderado, como la fiscalía, sobre las pruebas que se aportaron al proceso. En este caso, pues las pruebas de informática forense. Eh, Esto fue un auto del 13 de febrero de 2020, y bueno, 2 años después, como pueden ver, siempre demorado el tema, vino a fallar la Corte Suprema de Justicia. ¿Y cuál era la discusión? Entonces, primero, lo que alegaba la defensa, es decir, el juez Reinaldo Huertas, era que la base de datos SARG, o mejor dicho, el servidor como tal, el servidor ProLiant G5, debía considerarse una base de datos para propósitos de la ley penal. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos, por supuesto, algunos la conocen, para los que no, pues la ley de datos personales, la ley 1580 la ley 1586, perdón, de 2012, y por supuesto, en esta trata un poco de qué es una 1581, perdón, de 2012, y trata un poco qué es una base de datos y qué definición nos trae. Nos trae que es un conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento. Pues esta es una definición un poco amplia, ¿no? Un conjunto organizado de datos personales. Datos personales, por supuesto, son aquellos que se refieren a personas
físicas naturales y que permiten su identificación. Entonces, en principio, pues digamos, si la tomamos de una forma muy literal, pues cualquier dispositivo digital en donde se almacenen datos, o sea, cualquier dato que pueda ser atribuido a una persona, podría llegar a tratarse como una base de datos personales. Y ese es un problema específicamente en el tema judicial, porque el Código de Procedimiento Penal tiene una limitación en cuanto a las bases de datos. Y esto está en el artículo 244 del Código de Procedimiento Penal. Y lo que nos dice es que no, la Fiscalía no puede llegar a hacer una búsqueda selectiva en base de datos sin una autorización judicial previa, a diferencia de otras pruebas, como por ejemplo un registro, un allanamiento normal, que no va a necesitar una audiencia de control previo, es decir, una autorización de un juez, que un juez diga, listo, usted puede hacer este procedimiento, sino que normalmente solo necesitaría que un juez, después de realizar el procedimiento, lo revise que todo se haya hecho de acuerdo a la ley y lo apruebe. Pero o sea, no, el problema en este caso era que sí se podía considerar que el servidor ProLiant G5, donde estaba la base de datos SARJ de la jurisdicción civil de Bogotá, del, si eso era considerado una base de datos y la fiscalía, pues por supuesto, no lo hizo con una autorización previa, no podía ser admitida esa prueba en el juicio, iba a ser rechazada por violar derechos fundamentales, en este caso, pues el derecho fundamental a la privacidad de las personas, el habeas data, el debido proceso. ¿Qué llegó a decir la Corte Suprema de Justicia? La Suprema de Justicia dijo, un momento, si nos vamos a esa definición literal de base de datos, pues entonces lo que estaba diciendo, cualquier dispositivo digital puede llegar a ser tratado como una base de datos y básicamente acá la fiscalía siempre tiene que pedir permiso para ello. Pero no podemos confundir, dice la Corte Suprema de Justicia, aquellos sistemas de información creados por el usuario que no ejerce una actividad de acopio de información de manera profesional o institucional, es decir, que no esté buscando tal vez como bases de datos médicas o bases de datos de marketing, que el propósito entero sea construir una base de datos como un fin en sí mismo. Acá en este caso era un poco distinto, porque si bien, claro, el servidor recibe las demandas y recibe el nombre de las personas que demandan, sus correos, sus números de teléfono, direcciones de contacto, todo lo necesario para llevar a cabo un litigio, pues es para llevar a cabo un litigio, para llevar a cabo un servicio público, no para recolectar esa información con el propio propósito de recolectarla. Y esa es, digamos, la regla de juicio a la que llega la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, en este caso, y para futura referencia, que nos sirve mucho en la disciplina de la informática forense, pues estos dispositivos digitales, donde no esté una base de datos estructurada como tal, con el propósito de recopilar datos personales, pues no van a ser tratados como una base de datos, sino como documentos, lo cual es, por supuesto, una categoría de prueba que, claro, normalmente lo asociamos con un documento impreso, un documento tal vez hecho a mano, no, pues en este caso y lo que vamos a ver de ahora en adelante es documentos digitales. Y lo que dice la Corte es tratemos esta base de datos, tratemos este servidor, lo que se encuentre y se extraiga de este servidor como documentos digitales. Y se debe regir, por lo tanto, por las reglas de la diligencia de inspección, de la diligencia de registro, como sí lo hizo la Fiscalía. Y por lo tanto, son admitidas estas pruebas. Pero hay otro tema. Y es que, como les decía un poco antes, había un disco original de 80 gigas, el cual fue el que los ingenieros de la fiscalía llevaron al campo, extrajeron la información y después lo pasaron a un disco de 500 gigas. Pero por supuesto, lo que argumentaba un poco la defensa, el juez, era que este disco de 500 gigas no había sido el objeto del análisis de ellos. Y es que, claro, cuando ellos entran a hacer el análisis antes de aportar las pruebas al juzgado, es que este disco de 80 gigas tenía esta información, se pudo determinar a partir de esta información de los logs que el usuario ventanilla 09 entró a estas y estas horas y después, por supuesto, un borrón de los registros de la base de datos SARJ desde cierta hora hasta otra hora, pero todo esto
siempre haciendo referencia al disco de 80 gigas, no al de 500 gigas. Y lo que ellos dicen es, oiga, si usted está tratando de meter acá una prueba que no es la original y que usted no nos hizo un descubrimiento, que es un tema también un poco jurídico, pero básicamente que es que la persona acusada tiene derecho a conocer qué pruebas se tienen contra este si ella tenía un conocimiento del disco de 80 gigas, pero no el de 500 gigas. Y los informes periciales eran sobre el de 80 gigas y no el de 500 gigas. ¿Y qué dice la fiscalía como contraargumento? Y dice, sí, puede que el disco sea de 80 gigas, ahora nosotros aportamos uno de 500 gigas, pero la información que tiene no ha cambiado, es la misma que usted tuvo la oportunidad de conocer al comienzo de la investigación, eso no ha cambiado. Y dice entonces que el eventual rechazo dependería de que el contenido del dispositivo electrónico fuera diferente. Hubiera sido alterada esa integridad tan importante para esta disciplina de la informática forense, la integridad del dato, que no se haya alterado y que por supuesto tiene distintas formas de probarse esa no alteración, que ya veremos ahorita, con que no se haya alterado esa información, no podría haber un rechazo. Y la Corte Suprema en este auto no lo entra a analizar al detalle específico. De hecho, omite un poco pronunciarse, pero al omitir está dando la razón a la fiscalía y es, no importa tanto el medio físico en el que se está presentando, porque acá en este caso lo importante no es este disco o este otro, es la información que contienen. Y si la información es la misma, no hay ningún problema. Por último, y este es un tema bastante crucial y que nos genera un poco de consternación, o bueno, no consternación, pero digamos un reto a futuro, y es que lo que trató de hacer la fiscalía en un principio es que los informes que les mencionaba antes, que hizo la fiscalía, pero que también hizo la rama judicial en una auditoría interna, los trató de presentar como prueba pericial. Para los que no sepan qué es una prueba pericial, esto básicamente es un medio de prueba que regula la ley en Colombia y cuyo objetivo es el juez y los abogados saben de la ley, pero no saben de aspectos técnicos, ¿no? No tienen conocimientos en ingeniería de sistemas, definitivamente pues tampoco necesariamente en informática forense, pero muchas otras personas sí, hay expertos en esta área, pues en toda Colombia, en Bogotá, en las otras ciudades. Traigamos a esta gente, a estos ingenieros, para que nos expliquen este tema. Y eso es lo que hace un perito que de hecho pues la palabra perito viene de experticia precisamente. Él explica un tema a los jueces, a los abogados, para que ellos, con sus conocimientos jurídicos, apliquen la ley a esa circunstancia explicada para una audiencia no técnica. ¿Qué pasó en este caso? La fiscalía trató de traer estos informes de los distintos expertos que investigaron como informes periciales, como prueba pericial. Pero ¿qué dijo la Corte? Dijo, el perito, digamos, como está en la regulación, accede a la situación de hecho investigada no por su conocimiento personal, sino a través de documentos, exámenes físicos, videos, fotografías u otros. Es decir, él no percibe los hechos del delito de primera mano, sino que ya después entra a ver documentos, pues, digamos, en una época más antigua, donde solo disponíamos de fotografías, de videos, de documentos escritos a mano, pues no sé, ahí es claro que por supuesto la persona no está percibiendo por sus propios medios, con sus propios ojos, los hechos del delito. Pero hoy en día, y esto es un poco lo que nos trae la sentencia, con estos delitos que suceden en el ámbito digital, lo que la Corte viene a decir un poco es que estos expertos sí estaban percibiendo de primera mano los hechos, que estaban viendo qué sucedió, por supuesto a través del análisis de registros, de logs, pero estaba tratando el hecho de que estos logs quedaran, de que estos registros o estos borrados quedaran como el crimen, que el crimen seguía ocurriendo, tal vez sería la palabra, que el crimen estaba siendo percibido directamente. Por lo tanto, rechaza los informes como informes periciales y lo que le decía la fiscalía es traiga a estas personas, traiga a los ingenieros de la fiscalía, a los ingenieros de la auditoría interna de la rama judicial, tráigalos y van a ser testigos técnicos, que como es una categoría de testigos que por sus conocimientos son capaces de tener un poco esta experticia y de explicar más a detalle qué fue lo que vieron y cómo entienden lo que vieron. Pero pues esto, por supuesto, tiene sus implicaciones y es que
Ya no solo vamos a poder, como expertos, presentar un informe, sino que vamos a tener necesariamente que ir al juzgado y ser interrogados por la contraparte, hacer un interrogatorio de testigo, un contrainterrogatorio de testigo, ser sometidos, digamos, a este sistema oral de justicia penal, que uno tiene que definitivamente saber muy bien lo que hizo, registrar muy bien lo que hizo, memorizárselo para poder, digamos, no caer ante el interrogatorio que le haga la contraparte. Y ya eso nos trae, después de haber visto estos pronunciamientos del del auto AP 350-2022 de la Corte Suprema de Justicia, a unas conclusiones, a unas lecciones en informática forense que les quería mostrar el día de hoy a partir de este caso. La primera, tenemos que contar con autorización. ¿Se acuerdan un poco del tema de la discusión alrededor de la base de datos? Pues eso es algo que el perito, el experto en informática forense tiene que estar todo el tiempo, tenerlo en su mente. Cuando accedemos a dispositivos digitales, estamos necesariamente teniendo que analizar qué tanto estamos chocando con el derecho a la privacidad de las personas, el derecho a la habeas data. Todos estos derechos fundamentales, porque son fundamentales, están en la Constitución, son muy protegidos en Colombia. Tenemos que entender hasta dónde llegan nuestros límites, hasta dónde ya podemos hacer una investigación tal vez con la autorización con el consentimiento de una persona y a partir de qué punto ya necesitamos es contar con una autorización judicial. Por supuesto, en el ámbito penal, cuando lo hace la fiscalía, una autorización de un juez de control de garantías, pero en el ámbito tal vez más civil y de nosotros investigadores privados que en Ciotec realizamos estas investigaciones, pues solicitar a un juez una autorización. Señor juez, tenemos estos y estos indicios, tenemos este dispositivo, creemos que acá puede haber información muy importante por estas y estas razones, autorícenos por favor para hacer un examen pericial de este documento y por supuesto ya pues el juez entra a analizar, listo, ok, puede estar esta información que tanto choca con el derecho a la privacidad de la persona que usa ese dispositivo, autorizo o no autorizo. Es algo que tenemos que tener en cuenta en todo momento, porque precisamente pasarse más allá de la línea no solo puede llegar a ser un rechazo de esa prueba, ya esa prueba no nos va a servir en un ámbito judicial, sino que incluso puede llegar a tener implicaciones penales, un poco los delitos informáticos que precisamente se le imputaron y aceptaron responsabilidad a los ingenieros, en este caso, que hacían parte de este entramado de corrupción, que es un poco el acceso a dispositivo informático, acceso abusivo, entre otros. No queremos caer en esos huecos. Segunda lección, tenemos que preservar la integridad de los datos. ¿Qué decía acá la Corte? Bueno, que digamos que le reconoció, que le dio la razón por omisión la Corte a la Fiscalía. No importa tanto el contenedor, eso al final es un poco concentrarse en el mundo físico cuando todo esto es algo que sucedió en este mundo digital. No importa qué contenedor sea, no importa eso tanto, lo importante es que desde el momento en que yo recoja la evidencia digital, no la altere, nada, no la altere y logre probar todo el tiempo que no la ha alterado. Eso se puede hacer con funciones hash que básicamente lo que hacen es que cogen todos los bits, todos los bytes de la información, lo meten a una función lógica y sacan un resultado. Y este resultado, que es un código hexadecimal de 32 caracteres, 40 caracteres, hay cada vez funciones más complejas. Esto, con que cambie ya un solo número, nosotros podemos saber que hubo un cambio en este documento. No sabemos qué tanto cambió, ese de pronto es un límite de estas funciones, pero sí sabemos que la integridad está vulnerada y eso ya puede traer nuevamente que la prueba sea rechazada, que la prueba no sea considerada como útil, que no sea íntegra y que no la pueda entrar a analizar un juez. Por último, tenemos una tercera lección vinculada un poco a lo que les hablaba ahorita del tema pericial y es que debemos ser capaces de presentar hallazgos a una audiencia no técnica. Ahora, bueno, algo que hay que hacer una aclaración acá es que el perito también, en caso en ciertos casos, también va a la audiencia, también es interrogado, pero digamos que el insumo principal del perito no es el interrogatorio que se le hace, sino el informe que aporta. Y en este caso vimos que los informes fueron rechazados. Ellos tenían que ir allá y ser capaces de, en una audiencia oral, sí podían revisar sus apuntes, es decir, sí podían revisar sus informes
para lo que la justicia ha llamado un poco refrescar la memoria. Sí lo podían hacer, pero debían ser capaces de, en sus propias palabras, en ese momento explicar qué hicieron, qué vieron y a qué conclusiones llegaron, para que los jueces sean capaces, los jueces, los abogados sean capaces de entender, siendo ellos, por supuesto, una audiencia no técnica, qué es lo que pasó en este caso. Es importante porque, a fin de cuentas, pues la informática forense no es un fin en sí mismo. Todo el tiempo estamos tratando de explicarle a un cliente o a una audiencia judicial qué fue lo que pasó, qué fue lo que vimos. Y si no somos capaces de hacerlo, si no interiorizamos muy bien qué estamos haciendo, entendemos muy bien qué estamos haciendo, pues puede que no sirva para nada lo que hayamos hecho porque el juez no entendió o al juez le pareció que esto no tenía mucho sentido, que se vulneró una integridad y tal vez nosotros no lo hicimos, pero no dimos a entender qué fue lo que hicimos y el juez le quedó otra cosa. Si no somos capaces de presentar estos hallazgos a una audiencia no técnica, es como si no hubiéramos hecho nada. Y esas son las tres lecciones de las que quería hablar el día de hoy. A partir de este caso, pues son muy sonado, que todavía no hemos llegado a su fin, no tenemos todavía la sentencia definitiva del juez, ya veremos qué dice al final la justicia colombiana al respecto de este caso tan interesante, pero quería abrir entonces ahora sí la audiencia a preguntas. ¿Quién tiene alguna pregunta puede hacerla por los comentarios acá. Ana y yo estamos súper pendientes. Cualquier duda que tengan, acá podemos responderlas por ahí los siguientes 5 o 10 minuticos. ¿Se puede hacer de forma verbal? Sí, también, por supuesto. Quería preguntarte, también hace poco hubo tal vez una noticia acerca de WhatsApp, de cómo podría hacer una conversación con WhatsApp, una prueba, tal vez no soy abogado, pero como una prueba para un litigio, para un pleito. ¿Estaría relacionado este evento con este otro del WhatsApp? Es decir, ¿la justicia colombiana está caminando en esa dirección? ¿Estamos andando en volver estas pruebas, digamos, del mundo digital, pruebas reales para el mundo civil y penal? Por supuesto que sí, Juan. Y es que estamos viendo algo hoy en día, y es que la justicia hoy en día también es digital. A partir del comienzo de la pandemia, que salió, por supuesto, el decreto que autorizó a toda la justicia para operar de manera virtual y la ley que salió el año pasado para que esto siguiera siendo el caso, pues hoy en día estamos viendo que incluso las pruebas se están aportando en documentos digitales. Y cada vez, tal vez digamos que en la mentalidad de los jueces, que como decía, son una audiencia no técnica en temas informáticos, entienden esta idea del documento digital, ¿no? Un documento no es solo un papel que tiene una firma a lápiz o a esfero, que tiene unas cosas impresas, sino que es un documento, puede ser cualquier cosa que registre información, ya sea en un medio físico o en un medio digital. Los logs, un documento de Word, un documento de PowerPoint, pero también una cadena de código. Hacia allá está caminando la justicia y hemos visto otros pronunciamientos que tal vez en futuros webinars abordaremos, donde cada vez estamos viendo que la justicia entra a entender el tema digital y lo ajusta a las categorías preexistentes que ya tenía, ¿no? Prueba documental, testimonio, prueba pericial, todo eso. Hacia allá va encaminada la justicia colombiana. Creo que tenemos otra pregunta, Muchas gracias. pero no puedo ver un poco de quién es. Diego Vargas. Diego, cuéntanos. Hola Arturo, ¿cómo estás? Gracias por la charla. Una pregunta en la primera lección donde habla sobre obtener la autorización, eh, ¿es igual cuando el dispositivo, por ejemplo, pertenece a una empresa y se está investigando al empleado que hacía uso de esa herramienta? ¿También tengo que obtener autorización del juez o ya con la autorización que me da la empresa por ser dueña de la información y del dispositivo es suficiente? Esa es una muy buena pregunta, Diego, y está un poco en el centro de toda nuestra disciplina como informáticos forenses. ¿Qué pasa con los dispositivos? Y tal vez acá la respuesta es depende, como nos gusta decir a los abogados, depende de las circunstancias particulares del caso. Y
frente a este tema no hemos visto un pronunciamiento directo de las Cortes en Colombia todavía de cuál es el límite al que pueden llegar los investigadores privados, los informáticos forenses privados, pero sí hemos visto pronunciamientos a partir de los cuales se pueden ir esbozando teorías. Entonces, ¿qué tenemos? Por supuesto, el tema de los ámbitos de privacidad. Y esto es algo que lo han tratado muchas veces en las cortes frente a las cámaras de seguridad en los ambientes de trabajo. ¿Y qué ha dicho la corte? Pues es que un ambiente de trabajo, un lugar, un sitio de trabajo, es un lugar semi-privado, pero no es completamente privado, ¿no? Es decir, acá hay información que circula de forma restringida, pero hay un grupo de participantes, que es la empresa, todos los distintos miembros de la empresa, que están, digamos, conociendo esta información. Entonces, no es completamente privada, no es completamente íntima y por lo tanto tiene una protección menor. Y en este caso, nuevamente, esta es, digamos que tal vez la guía que debemos tener, pero hay que entrar a analizar el dispositivo específico. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, podemos tener un computador de torre, un desktop, donde tal vez se hacen algunos procesos, pero la persona nunca se lo lleva a la casa, ¿no? Y probablemente no tenga WhatsApp web, no acceda a WhatsApp, no tenga la aplicación de WhatsApp descargada, no acceda a WhatsApp desde ahí, o tal vez no acceda a correos personales desde ahí, sino solo a correos de la empresa. Digamos que ahí sí no habría ningún problema. Tenemos el consentimiento de la empresa, que es el dueño de estos dispositivos y el dueño de estos distintos medios de comunicación, y la persona sabe, y eso es lo que dicen las cortes, que está en un ambiente semi privado donde la información no la va a conocer, digamos, todo el mundo, refiriéndonos a toda la sociedad, pero sí la gente con la que trabaja. Pero tal vez, y el problema ya viene siendo más dispositivos móviles, ¿no? Porque en un dispositivo móvil, y cada vez lo vemos más, las empresas se los están dando tal vez como parte de este salario integral, de este salario emocional, pero bueno, en este caso, de este salario físico de entregar celulares a sus empleados para que, por supuesto, pues puedan atender a las necesidades del negocio, pero también tener un modelo chévere de celular, bastante moderno. ¿Y qué problema ya nos encontramos ahí? Pues en principio es propiedad de la empresa, eventualmente muchos le ceden la propiedad bajo ciertas circunstancias a los empleados, pero mientras sea de la empresa, pero él lo use y tenga su WhatsApp personal, tenga correos privados, su Facebook, su Instagram, todas las redes sociales, ahí ya podemos estar entrando en un lío mayor, en un lío donde podemos acceder a este dispositivo que es de la empresa y digamos que la empresa de por sí podría tener esta autoridad para pedir el dispositivo, pero ya para acceder a estas comunicaciones privadas de la persona, ahí podríamos ya necesitar una autorización judicial porque realmente pues estamos empezando a infringir el derecho a la privacidad. ¿Y cuál es tal vez la recomendación hacia este ámbito? Las empresas tienen que estar todo el tiempo conscientes de que hay un déficit en protección de la información, no de seguridad informática como tal, necesariamente, sino seguridad de la información, que es más amplio. No regulan el uso de dispositivos que le entregan a sus empleados, tanto laptops como dispositivos móviles, y ellos pues lo terminan usando para cualquier cosa. Se va a perder información, va a haber información de la empresa que no va a ser capaz de recuperar, pero también va a haber información que desea tener como en este caso, en una investigación, y nos vamos a encontrar con estos limitantes porque la empresa no reguló el tema, la persona entró a su WhatsApp personal desde el dispositivo de la empresa y empezamos a tener un poco no una vulneración ya tal vez concreta, que sepamos que la Corte Suprema de Justicia ya dijo, oiga, usted no puede hacer esto. De nuevo les digo, este es un tema sobre el que no hay una conclusión todavía, pero que ya, digamos, los abogados intuyen que puede haber ciertos problemas a la hora de entrar a estos dispositivos. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que podemos concluir ahora sí este webinar. Muchas gracias por asistir a todos. Estaremos haciendo muchos más este año, continuando con esta disciplina tan bonita como es la informática forense, tan interesante, también de otros temas de seguridad de la información, como ya comentaba. Y les quiero agradecer personalmente a cada uno de ustedes por haber asistido. Espero que les haya gustado mucho.